Pues esta es la primera semana de preparación para mi debut como profesional. Quedan solamente 9 semanas para la primera competición, que será el Tokyo Pro el 11 de agosto. Y nada, tengo muchas ganas y quiero documentar todo el proceso por aquí, por los blogs de YouTube. Así que espero que estéis con tantas ganas como yo. Desde que gané la tarjeta Pro en febrero he estado haciendo una dieta reversa bastante controlada. Entonces solo he puesto unos 4 o 5 kilos por encima del peso de competición. Y bueno, como visteis en el último blog de Alicante, cuando conocí a mi coach Mauro en persona, él me vio y dijo que llegamos sin problema. Así que yo confío en él y en su criterio al 100%. El domingo 8 de junio pasado, después de volver de España, al siguiente día hice check con Mauro. Le pasé el peso y le pasé vídeos y estaba en unos casi 54 kilos, algo más de lo que estaba pensando en España, y yo creo que era por retención del vuelo y del viaje y demás. Pero bueno, tocaba apretar de todas formas. Así que Mauro me cambió la dieta, me bajó calorías, aunque no tanto como yo esperaba, y me subió el cardio, aunque eso sí, más de lo que yo esperaba, que estoy haciendo ahora mismo 45 minutos en ayunas por la mañana y 10 minutos en las escaleras después de entrenar. Pero bueno, es lo que toca. Y bueno, empezar una preparación nunca es cómodo, y encima esta semana me han tocado 2 días de oficina seguidos. Normalmente trabajo desde casa, pero quería aprovechar esa circunstancia para enseñar que es posible llevar a cabo una preparación a la vez que trabajas en una oficina o en algún tipo de trabajo que te requiere estar concentrado 8 horas o 9 horas y llevarte tus tuppers y demás. Así que nada, os dejo con el blog de esta semana y aquí empieza todo. Hola, pues aquí estoy preparando la comida para llevarme a la oficina durante 2 días seguidos que tengo que ir esta semana. Voy a intentar hacer el meal prep un poco así rápido para enseñaros, pero la verdad es que tengo poco tiempo, entonces voy a grabar solo algunas tomas y os explico también luego. En esta sartén voy a empezar poniendo las verduras que he cortado primero, que son calabaza y berenjena. Y esto lo voy a acompañar luego con, bueno, este es el acompañamiento de pescado blanco, que tengo 115 gramos una vez cocinado. Entonces, esta comida solamente lleva esa verdura, ese pescado, y luego también estas tortas de arroz, que son 25 gramos nada más. Le pongo también 6 gramos de aceite de oliva. Entonces voy a cocinar la verdura por ahí. Luego por aquí tengo esta otra verdura que va con esa ternera y esas patatas. Y luego también tengo por aquí 150 gramos de claras y un huevo, que eso va por otro lado con 50 gramos de pan. Y también tengo aquí el desayuno. Bueno, todavía no está hecho, pero he cocido la avena, que son 40 gramos, y luego le voy a añadir proteína en polvo también. Estas patatas ya están cocidas, en verdad. Las he metido en el microondas 3 o 4 minutos. Entonces simplemente las voy a mezclar aquí. Y bueno, eso son 2 porciones. De esa forma simplemente las peso luego y las separo para tener para 2 días diferentes en la oficina. Para darle sabor le voy a poner estas especias de kebab que compré en Alicante, y a ver qué tal. Yo creo que quedará bastante bien. Le pongo así, no mucho, poquito. Esta verdura ya la tengo cocinada también, y ahora voy a cocinar el pescado, que es pescado blanco, normal, panga. Entonces voy a hacer 2 filetes de estos grandes y ya luego peso más o menos. Bueno, creo que 1,5 tengo bastante. Y ya luego más o menos peso cuánto necesito para 115. También, para darle un poco de sabor al pescado, voy a usar este ajo rallado que venden en Japón así en este tipo de botes, que es bastante conveniente. Entonces solo le pongo así un poquito y ahora lo extiendo con una brochita que tengo por aquí.
así. Entonces sabe bastante a ajito y está muy bueno. Y también le voy a poner perejil picado por encima. En fin, ya tengo todo terminado y bueno, quería explicar un poco. Esto es la tortilla de 150 gramos de clara y un huevo que preparé, que me lo tengo que comer con pan, pero no tengo, entonces voy a ir a buscar ahora. Son 50 gramos de pan con esto. Luego otra comida es las gachas de avena con proteína de chocolate en este caso, y luego lleva 15 gramos de crema de cacahuete y 100 gramos de fruta. Y tengo también el pescado aquí terminado, ya pesado también, con la verdura, y las tortas de arroz que, bueno, estoy un poco loca y me he echado los 6 gramos de aceite de oliva aquí en esta botellita porque me gusta echarlo por encima de las tortas, y si las pongo ya pues se quedan pochas y no me gusta. Y luego tengo aquí la ternera con las patatas y la verdura también, que la grasa que lleva simplemente es la de la ternera. Buenos días desde un barrio de Tokio muy desierto, porque son las, no sé si se verá, son las 4:40 de la mañana, porque hoy no sé por qué no he dormido casi nada. No podía dormir, me dormía, me despertaba a los 20 minutos. No sé si es que ayer tomé demasiada cafeína porque estaba en la oficina y por aburrimiento hay una máquina de café y al final me tomé como 3 o 4. No sé qué ha sido porque no estoy todavía en una fase de la preparación en la que esté en ese punto, ¿no? Todo el que se ha preparado sabe que hay días que no puedes dormir porque hay hambre, porque tu cuerpo está muy cansado, por lo que sea. Pero bueno, acabo de empezar la preparación. También es verdad que está yendo todo como súper rápido. En solo 3 días he bajado 1 kilo. Y bueno, no sé si también mi cuerpo está un poco en estado de alerta por eso. Pero en fin, no hay otra que ponerse al día. Y lo que voy a hacer es, me voy a hacer cardio ya. Y como tengo ahora mismo 45 minutos y hoy me toca ir a la oficina otra vez, lo que estaba haciendo estos días, lo que pensaba hacer, y es lo que hice ayer, era empezar a las 9 en la oficina, porque como tengo que hacer cardio por la mañana y tengo que ir a otro barrio de Tokio que me lleva 1 hora, pues eso, iba a hacer el shift desde las 9, pero voy a cambiar el shift y voy a empezar desde las 7 y así puedo salir antes y acabar todo antes e irme a dormir hoy más pronto. Así que nada, voy para el cardio y eso es lo que hay. En la oficina tenemos la suerte de que hay un buen frigorífico y un pedazo de microondas. Y además las vistas desde la planta alta en la que estamos son muy buenas. Lo que pasa es que hoy estaba nublado. Normalmente suelo comer sola o casi sola porque todo el mundo se va afuera a comer. La tercera comida la tuve que hacer delante del ordenador porque ya no tenía más tiempo de descanso. Bueno, pues yo bien tonta y olvidadiza como siempre me he dejado uno de los tuppers en el frigorífico. Y es el de la última comida que tenía que hacer aquí en la oficina, que era la tortilla que me he hecho. Así que nada, como hay que comer lo que hay que comer cuando estás en prepa, he ido al Konbini, que siempre te salva la vida, y he comprado estos huevos, voy a enseñarlos. Que bueno, ya vienen cocidos, ¿vale? Y cuestan unos 60 céntimos cada uno, así que bueno, he comprado 5 y me voy a comer uno entero. Y el resto son las claras, quitaré la yema y aproximadamente 4 son unos 150 gramos de clara, que es lo que tengo que comer. Así que bueno, siempre hay solución.
y aprovecho para enseñaros esto. Es la parte de abajo del edificio de Roppongi Hills, que es donde está mi oficina, que bueno, es un lugar bastante famoso porque hay un centro comercial en la parte de abajo. Todo eso es centro comercial y luego el edificio es así de alto. Y en la planta 37 es donde está mi oficina. Y ahí está la araña mamá, que a quien le suene es porque tiene varias hermanas por el mundo y una de ellas está en Bilbao también. Así que nada, se acaba mi descanso del trabajo y voy a seguir currando. Ya en casita por fin, y bueno, estoy tomando ya la última comida del día, que son 30 gramos de proteína. He hecho helado porque como tengo la Ninja Creamy, esto llena un montón. Y por encima lleva almendra y chocolate. En realidad tengo solo almendra, pero en la comida anterior es solo chocolate. Son 20 gramos en cada una. Entonces lo que hago es dividirlo en dos y así tengo un poco de mezcla, ¿no? Y la comida anterior ha sido otra vez pescado blanco, en este caso de 150 gramos ya cocinados, un poco de verdura y bueno, las grasas pues eso que he dicho, ¿no? La almendra y chocolate también. Y eso es todo lo que como en un día de descanso en la dieta actual, aunque probablemente cambie a partir de la semana que viene. Bueno, pues parece que va siendo tradición ya cerrar los vlogs aquí en el sofá de mi casa. Y bueno, quería contar un poco que hoy, que es viernes, he pasado revisión con mi preparador. Y bueno, todo genial porque han pasado solo 5 días de preparación. Empecé el domingo y ya he bajado 2 kilos. Es un poco locura, pero en fin, no es realmente peso que haya bajado en grasa. Casi todo ha sido agua porque todavía el domingo tendría retención del vuelo de venir de España. Al bajar los carbohidratos también habrá bajado un poco el glucógeno intramuscular. En fin, que no se nota tanto en el físico, ¿no? Digamos. Pero bueno, mi coach está contento también y simplemente lo dejamos todo igual y volvemos a pasar revisión de nuevo el martes que viene. Así que nada, muy contenta con esta primera semana de prepa, a pesar de los intempestivos causados por la oficina y el insomnio. Y nada, estoy muy contenta y muy emocionada y tengo muchísimas ganas de volver a subir de nuevo al escenario porque va a ser un escenario brutal, que aquí en Japón montan los shows de una forma muy, muy espectacular y especialmente el Tokyo Pro ponen mucho dinero ahí. Entonces solo quiero subir ahí, ver mi nombre detrás y el MC, que es el señor Nozawa, diciendo mi nombre en alto y va a ser muy guay. Así que nada, nos vemos la siguiente semana y espero que me veáis igual. Y un besito. Chao.